que puedan andar con los abuelos para darle mucha confianza y mucha seguridad. Yo quiero que leamos una vez más en Mateo capítulo 20, los versículos 17 al 19. Esta porción originalmente se leyó en la traducción Reina Valera de 1960, pero ahora lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Mateo capítulo 20, versos 17, 18 y 19. Es muy importante, hermanos, para conocer a Jesús y su destino final en Jerusalén. Dice así la palabra del Señor: mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga aún más su santa y bendita palabra. Yo he dicho, hermano, en múltiples ocasiones, e incluso lo hemos escrito en algunos de los libritos que Dios nos ha permitido escribir, que la primera persona que profetizó la crucifixión como vía de muerte fue el mismo Jesucristo. Y nosotros podemos leer todo el capítulo 53 del libro de Isaías o leer el Salmo 22, que ambos son 100% mesiánicos y hablan del tremendo sufrimiento de Jesucristo, pero sin hablar de la crucifixión. Ese capítulo 53 de Isaías es muy gráfico de todos los sufrimientos que Cristo iba a padecer para pagar el precio de la salvación por cada uno de nosotros. Aquí en Mateo capítulo 20 es la tercera vez que Cristo le dice a sus discípulos que Él va para Jerusalén y dice todo lo que le tiene que pasar. Todo comenzó en el capítulo 16 de Mateo, cuando Él le dijo lo mismo que yo acabo de leer aquí en el capítulo 20. Pero mire el contexto en el cual Él lo dijo. Él primeramente le preguntó a sus seguidores: ¿qué opinión tiene la gente de mí? ¿Quién cree la gente que soy yo? Y ellos trajeron las opiniones de la persona, que él era Jeremías, que él era Elías, que él era un profeta que se había levantado. Generalizaron cualquier persona, pero no hubo una opinión certera de parte de la gente con respecto a quién era Jesús. Luego él le preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, hablando por todo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir, hermano, que hay dos cosas que Cristo quería y quiere que todo el mundo sepan de Él. Número uno, ¿quién es Él? Él quiere que todo el mundo sepa quién es Él, porque a Él lo podían identificar como el hijo de José y el hijo de María. De hecho, el verdadero nombre de Jesús es Jesús ben José, o en arameo Jesús bar José. Jesús, hijo de José, ese es su nombre. También lo podían identificar como Jesús el carpintero, o Jesús el Galileo, o Jesús el Nazareno, por el lugar donde se crió. Pero esos gentilicios no son importantes como que sepan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque cuando Pedro, como vocero de todos, dice: tú eres el Cristo, así con acento, tú eres el Cristo, el Mesías de Dios, está confesando el fundamento de la fe. Está confesando a Cristo como el Señor y el Salvador. Entonces ya Él está satisfecho, porque lo que Él quería ya Él lo sabe, que ellos sepan que Él es el Mesías.
Pero hay otra cosa que Él está interesado que ellos sepan. Entonces, en el contexto de Mateo 16, después de eso, estando ellos en Cesarea de Filipo y faltando casi 8 meses para su crucifixión, entonces en el verso 21 del capítulo 16, Él le dice las mismas palabras que yo acabo de leerles a ustedes. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que allí me pase todo lo que le estoy diciendo. Que me tomen prisionero, que me acusen, que me maltraten, que me entreguen a los gentiles. Los gentiles son los romanos, que se burlen de mí, que me azoten y que me crucifiquen. Y al tercer día yo voy a resucitar. Eso lo dice en el capítulo 16. En el capítulo 17 Él lo vuelve a repetir, pero ahora hay otro contexto. Ellos están en Galilea y no hace mucho, hace un par de días, por así decirlo, Él llevó a 3 de los apóstoles principales, lo llevó a un monte. Le llaman el monte de la transfiguración, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y también apareció allí Moisés y Elías. Estaba Jesús y también estaba el Padre. Y Él se transfiguró. Y ellos lo vieron como realmente Él es. No el Jesús humanado, pero el Jesús divino. No cuenten esto a nadie hasta después de mi resurrección. Bajaron de allí, encontraron a los 9 apóstoles que estaban luchando con un muchacho endemoniado que ellos no lo pudieron liberar. El papá viene y se queja, hay una gran multitud. Bueno, el caso es que de ese momento de gloria, Cristo tiene que enfrentar una generación que Él le dice incrédula y perversa, que solamente creía por señales, pero no por lo que Jesús era. Reprendió el demonio, liberó el niño y entonces le dijo una vez más: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es decir, ahí vuelve y le dice lo mismo del capítulo 20. Ahora, cuando Él dice lo del 16 y dice lo del 17, ellos no tienen una idea fija de cuándo es que eso va a ocurrir. De hecho, ellos no creen en la realidad de lo que Él le está diciendo y piensan que es como una especie de parábola lo que le está diciendo, pero no se atreven a preguntar, porque en su mente no cuadra la confesión del Mesías, el Hijo del Dios viviente, con que Él tenga que ser entregado en manos de los religiosos, que lo maltraten, que lo acusen, que lo condenen a muerte, que se lo pasen a los gentiles, que se burlen de Él, que lo azoten y que lo crucifiquen. Eso no cuadraba, porque ellos tenían otra idea preconcebida de cómo el Hijo de Dios tenía que actuar y tenía que comportarse. Por lo tanto, ellos no comprenden esto. Ahora en el capítulo 20, ustedes pueden leerlo de nuevo, lo pueden percibir de nuevo, que allí, como lo narra Mateo, es en acción y están en movimiento. Dice que ellos iban subiendo a Jerusalén. No están sentados, ellos van caminando. Y cada vez que se habla de Jerusalén hay que subir, porque Jerusalén es un monte. Jerusalén está rodeado de montes. Allí en la capital hay valle, pero Jerusalén en sí es un monte, es una colina. Entonces regularmente el que va sube hasta cansado. El Salmo 84, cuando habla de lo que suben para adorar a Dios en la casa del Señor, dice que algunos ya tienen sed, tienen deseo porque se cansan, porque era caminando, era un peregrinaje. Entonces vienen desde el valle, pero hay que subir una colina y eso no es fácil. Eso no es fácil cuando uno tiene que subir peldaño tras peldaño, un monte, una colina, un cerro. Entonces ellos van subiendo, ya van caminando. Y otra vez Cristo le dice a ellos, lo toma aparte porque son muchos discípulos y le dice: he aquí subimos a Jerusalén.
el destino de Jesús en Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado. Oiga lo primero que le dice: yo voy a ser entregado. En Jerusalén voy a ser entregado. Ellos no logran en su mente entender que Jesucristo va a ser entregado por uno de ellos al poder religioso para que ellos lo juzguen y lo condenen, precisamente por la confesión que en Cesarea de Filipo ellos hicieron de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces no hay manera de concebir que tú serás entregado. Ellos no pueden entender estas cosas y no se atreven a preguntar. Va a ser entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le van a condenar a muerte, le van a entregar a los gentiles, se van a burlar de él, lo van a azotar y también lo van a crucificar. Quiere decir que Jesús comienza a revelar la extensión completa de su misión en esta tercera vez que le clarifica a ellos lo que a él le va a pasar. Hermano, no es una vez, son muchas veces que el Señor desafía a su pueblo, incluso reprende a su pueblo por ser tardos para leer y tardos para entender lo que las escrituras de ese momento, que es el Antiguo Testamento, dicen de él. Ese Jesucristo humano, ese hijo de María, ese hijo de José, que fue educado en la sinagoga de Nazaret, vamos a llamarlo de esta manera, en la iglesia infantil de la sinagoga de Nazaret, aprendió las escrituras como la aprendió Timoteo. Desde pequeño comenzó a aprender las escrituras, porque las escrituras no son útiles para las cosas espirituales nada más. Las escrituras nos hacen útiles para cualquier obra que nos toque desempeñar. Entonces él no está abusando de su condición de verbo para citar la Biblia. Él está usando de la educación doméstica, de la educación en la sinagoga, de las escrituras. Y nosotros vimos no hace mucho tiempo cómo él pudo citar en Lucas capítulo 24 lo que la ley decía de él, lo que los profetas decían de él, lo que los salmos o escritos decían de él. Y cualquiera dice, él lo sabe porque él es el verbo de Dios. No, hermanos, él nunca tomó ventaja de su omnisciencia, de la sabiduría divina, porque él estaba en un cuerpo humano sujeto a ese cuerpo, en todo el sentido de la palabra. Usted puede ver a Cristo en un momento de su vida escribiendo en el suelo. ¿Por qué? Porque sabía escribir. ¿Y dónde aprendió? En el cielo, no en la tierra. El Jesús humano aprendió en la tierra a escribir. Y allí está escribiendo, y lo que escribía probablemente era como un catálogo, un listado de pecados que la persona de su tiempo practicaban, y estaban acusando a una mujer porque había cometido uno. Y ellos se sentían los más santos y los más limpios. Jesús sabía leer perfectamente bien. ¿Cómo inició su ministerio? Él entra a la sinagoga y con todo el respeto, con toda la honra debida, al ministro le dijo que le diera el rollo del profeta Isaías. Y el libro de Isaías es un libro largo, es un libro de 66 capítulos y no estaban por capítulos. Mas sin embargo Cristo se detuvo particularmente en Isaías 61 y él lo leyó. ¿Porque era divino? No, porque era un humano que sabía leer y que sabía escribir. Y cuando terminó de leer, lo enrolló y lo devolvió al maestro. Entonces dijo, hoy delante de ustedes esta escritura se ha cumplido. Le está diciendo, soy yo. Y ahí había muchas personas, y probablemente los apóstoles que estaban aquí, tal vez algunos estaban allí,
Ya ellos debieron haber entendido las escrituras de que el Mesías tenía que morir. Hermano, la iglesia debe tener cuidado en no acomodar su mente a cuestiones del momento, de lo que cree la persona. Es lo que diga la Biblia, es lo que diga la palabra del Señor. Entonces comenzaron ideas libertarias de un gran militar, de un gran emperador, de un político que políticamente iba a devolver el trono a Israel. Entonces, adrede o por ignorancia del pueblo, comenzaron a olvidar la verdadera misión del Mesías. Si Él no muere en la cruz del Calvario, no hay redención. Y su misión era esa. Entonces Él estaba perfectamente claro a qué fue que Él vino. Y Él sabía que no iba a morir de un balazo, que no lo iban a ahorcar, que no lo iban a matar a pedrada, que no lo iban a lanzar por un despeñadero, sino que iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces le está diciendo a ellos: nosotros subimos a Jerusalén, nosotros vamos caminando para allá y yo voy a ser entregado. Es la tercera vez que le dice esto a ellos, clarificando que Él va a ser entregado. Pero Lucas, como le estaba diciendo en el capítulo 24, después que Él le dice todo lo que la Escritura dicen de Él, entonces Lucas remarca que ellos no entendían, que ellos no comprendían. Hermano, y a veces la no comprensión de la Biblia está por no creer en ellas, por no creer en lo que está escrito. Porque cuando uno cree que la palabra de Dios es la palabra de Dios, lo que hoy no entendemos, mañana lo podemos entender. Pero si de antemano estamos rechazando la revelación de Dios, porque yo creo que eso no puede ser así, entonces no la entendemos. Mira todas las veces que Jesús dice en los 4 evangelios: ustedes no han leído, de manera sorprendente. Le dice: ustedes no han leído, por ejemplo, el caso de la resurrección. Hay un sector de los judíos que, si Dios lo permite, este domingo estaremos hablando de esto, que ellos no creen en la resurrección, pero también la desacreditan, se burlan de aquellos que creen en la resurrección. Entonces se inventaron una historieta, se inventaron una fábula diciendo que entre ellos hubo un hombre que se casó, que él se casó y que este hombre tenía 6 hermanos, eran 7 por todo, y que el hombre murió y el segundo tomó a la viuda como esposa para cumplir con la ley del levirato, y dice que todos los hombres se murieron y la tuvieron como esposa, y que al final la mujer también murió. Oiga la pregunta que le hacen a Jesucristo, burlándose de él en su propia cara. Le dicen: en la resurrección, ¿de quién ella será la esposa? Porque los 7 la tuvieron. Entonces ahí Cristo clarifica que en la resurrección no hay nuevo casamiento, que en un sentido lo que podamos alcanzar la resurrección, ya uno no se casa, uno será como los ángeles, que no se casan, que no se dan en casamiento, que no procrean, porque vamos a estar en un estado mucho mejor que el del matrimonio. Pero luego le tira de frente y le dice: ustedes no han leído la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Ustedes que saben tanto, que están negando la resurrección, es que ustedes no han leído. Mira cómo se lo dicen, como para despertar en ellos hasta un sentido de vergüenza por no haber leído o no haber interpretado de manera correcta cuando Dios dijo que a Moisés. Primero lo llama por su nombre y lo menciona 2 veces. Moisés, Moisés. ¿Y qué más le dice? Yo soy. No dice yo era. Oiga bien. Dice: yo soy el Dios de quién? De Abraham. Abraham está muerto.
Yo soy el Dios de Isaac. Isaac está muerto. Yo soy el Dios de Jacob. Jacob está muerto. Yo soy el Dios de tu padre Amram. Moisés ni sabía si su papá vivía o estaba muerto. Entonces, ¿qué le dice Cristo a esta gente? Le dice, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Para nosotros Abraham está muerto, Isaac está muerto, Jacob está muerto, pero no para Dios. Pero no para Dios. En otra ocasión están hablando mal de los discípulos de Jesús, porque era un día sábado. Cristo va caminando y ese otro problema, que para esta persona el sábado era los pasos contados. Tenían una medida de longitud llamado caminar como el día de reposo, que la gente tenía que caminar lentamente y contando los pasos, y si se pasaban de los pasos violaban la ley. Con Cristo eso no se daba, y Él va caminando, Él va predicando, sus discípulos vienen detrás y había trigo seco y ellos tomaban ramillete y lo estregaban con las manos y se comían el grano sabroso. Y ahí fueron a quejarse. ¿Sabe lo que Cristo le dijo? Es que ustedes no han leído. Es que ustedes no han leído cuando David tuvo hambre y fue donde el sacerdote y le dieron pan de la propiciación, el pan continuo que solamente se permite comer a los sacerdotes. Fíjese, hermano, que él lo está remitiendo. Y hay más casos donde él le dice, no han leído. Entonces, por igual, le pudiera decir aquí a los apóstoles, es que ustedes no han leído lo que la Escritura dice de mí, que como Mesías tengo que ir a ese lugar y que me va a pasar lo que le estoy diciendo. Ahí es que Lucas dice, no entendieron ninguna de estas cosas porque probablemente no creían en ninguna de ellas. Entregado, condenado a muerte por su propia gente primeramente, porque a él lo llevan donde Anás y Caifás. Prácticamente de madrugada. Habían pasado horas de la celebración de la cena pascual y ya está en el segundo piso de una casa donde ellos lo están condenando a muerte. Pero viven en el imperio romano. Ellos no pueden ejecutar a nadie, pero para ellos Cristo es reo de muerte. Él es digno de muerte. ¿Por qué lo encontraron culpable? Porque Él se hizo a sí mismo Dios. Y esa fue una gran verdad, porque Él era Dios. Él era Dios, Él es Dios. Entonces bien temprano, bien temprano, lo llevan a las autoridades civiles, políticas, al gobernador del momento, con testigos falsos que no coincidían perfectamente bien, pero que él iba a derrumbar el templo, que él estaba oponiéndose a César, que él quiere el lugar de César, que tenemos un rey ya establecido y que ahora este quiere usurpar el puesto. Pues también lo encuentran culpable. Aunque como hemos predicado en otras ocasiones, el gobernador dijo, yo no hallo nada digno de muerte. Yo le he preguntado varias veces y no encuentro nada digno de muerte. Nosotros predicamos que cuando Pilato examinó a Jesús y no encontró ninguna cosa digna de muerte, es como cuando el padre de familia examina el cordero que van a sacrificar en el día de la Pascua y se cerciora de que el cordero no tiene desperfectos, de que el cordero está sano completamente, de que tiene la edad requerida, de que no tiene una pierna dañada, un ojo dañado, de que no está enfermo. Porque no se podía sacrificar un animal con desperfecto, sino un animalito totalmente sano, totalmente limpio. ¿Quién hace ese papel? Pilato. Él dice, no hay nada digno de muerte, no hay nada, no hay culpa en este hombre. Solamente lo aceptaré levemente y lo voy a liberar. Y el pueblo se oponía a que este hombre hiciera estas cosas. Entonces hipócritamente comenzaron a decir
que ellos tenían a César, el emperador romano, como su rey. Y que si él lo liberaba, se estaba oponiendo a César. Ahí fue que Pilato pensó en el puesto, pensó en su salario, pensó en su reputación y decidió entregar a un inocente como si fuera culpable para él mantener la posición, el estatus que tenía. Entonces la sentencia fue de crucificarlo. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que la crucifixión no era la única manera en que los criminales eran ejecutados bajo los romanos. Sin embargo, Cristo dijo que de esta manera era que él iba a morir. Gloria a Dios. El caso es que cuando a Cristo lo toman preso, que él está en el monte Getsemaní, que él está orando, que él siente una carga extraordinaria, que él siente un peso demoledor tan grande, porque todo lo del Antiguo Testamento, lo de ese momento y lo que venía después de él, morir por todos aquellos que murieron creyendo en él, morir por lo de ese momento que estaban creyendo en él, y morir por nosotros que íbamos a creer en él, toda esa carga él la sentía. De tal manera que en el mismo huerto de Getsemaní, prácticamente Cristo se estaba muriendo. Literalmente se estaba muriendo. Y estaba de rodillas y estaba orando intensamente. Hasta tal punto que el doctor Lucas dice que estaba sudando. Pero su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y en esa posición, cuando más ayuda él necesitaba, cuando necesitaba la mano amiga de esto que, como dijimos ayer en el estudio bíblico, él los amó hasta el fin, con todo y su mala conducta, ahora no están con él cuando él más lo necesita. Y no solamente en el Getsemaní. Si ustedes leen detenidamente Mateo 16, la parte de cuando Pedro dice quién es Jesús, y pasan a los versículos 21 y 22, y van al 17, y pueden leer los versículos 22 y 23, y un poco antes la transfiguración, o aquí el 20, 17 y 19, cuando él dice eso, ¿quién se acerca a él para ponerle la mano y hacer una oración? O como para sostenerlo, porque no es fácil el proceso mediante el cual él tenía que pasar. ¿De cuál de ellos recibió una palabra de aliento? ¿Cuál de ellos le dijo: sabemos que no podemos ocupar tu puesto, pero estaremos orando por ti, no te desanime, cuenta con nosotros en lo que esté a nuestro alcance? Ninguno. Porque como veremos en el estudio de Zacarías, entonces tomado el pastor, todas las ovejas fueron dispersas. Y entonces es el momento donde nos olvidamos de que era un ser humano. Decimos: no, él era divino, él se la puede buscar por sí solo. Ese humano está allí, le clama 3 veces al Padre y le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Si tú has cambiado los planes y yo voy a morir aquí en el Getsemaní y no en la cruz del Calvario, yo estoy dispuesto a morir aquí. Pero el plan es que yo muera en la cruz, que la sangre sea derramada allá, no la gota de sangre que está cayendo aquí, la trombosis, la sangre coagulada, no, es allá. Pero si tú quieres, que se haga tu voluntad. Hermano, 2 veces él animó a sus discípulos, no solamente para que le den seguridad en el momento que él oraba de la pandilla que venía con Judas, sino para que oraran con él un momento. Hermanos, se echaban a dormir. Se echaban a dormir por cualquier motivo, por cualquier razón. La tercera vez que él lo hizo, le dijo: ya está fortalecido, ya sabe lo que va a ocurrir, levantados, vámonos, el que me entrega ya viene. Y bueno, todos conocemos que de ahí se desató sin parar una secuencia consecutiva hasta que Cristo estuvo en la cruz del Calvario. Y estando allá, él dijo las últimas 7 palabras, como lo expresaron aquí los hombres, una por una la estuvo diciendo allí.
Y es extraordinario ver cómo al final él puede entregar su vida en la mano del Señor, plenamente consciente de que todo lo que le estaba pasando era parte de ese plan divino, pero que él tenía que pasar un proceso en Jerusalén de condena y de muerte. Sabe que Él lo hizo con usted y conmigo en la mente. Esto es lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, Él resucitó. Y como hemos mencionado, tiene que saber quién es Él. Y tiene que saber lo que Él ha hecho por ti. Y sabiendo eso, solo nos queda un solo camino: aceptarlo como Señor y Salvador. Pero no con cualquier actitud, no como la de alguien que mendiga algo, sino de alguien que honradamente, honrosamente Él dio la vida de Él por usted y por mí. ¿Cómo deberíamos acercarnos a esa persona? ¿Con qué actitud deberíamos nosotros de caer a sus pies? Y cuanto más el dídimo, decirle: Señor mío, Dios mío, a partir de ahora no viviré yo, ahora vivirás tú en mí. Y el resto de los días que me quedan en esta vida lo voy a vivir para agradarte a ti, porque me amaste y demostraste tu amor por mí entregándote en la cruz del Calvario por mí. Hermano, ese es el gran amor con el cual Cristo nos amó. Tenía que ser en Jerusalén. Su destino final, humanamente hablando, era en ese lugar, en la capital. Y allí en la cruz del Calvario Él murió. Y no lejos de ahí, bien cerca de ahí, había una tumba que nunca antes habían puesto un cuerpo de un fallecido. Era una tumba que estaba reservada para su dueño, José de Arimatea. Y ahí pusieron al Señor. Sabe que hubo muchos testigos femeninos, mujeres, que en un mensaje titulado "Cuando mirar es lo que importa", vieron dónde le pusieron. Entonces, cuando vieron dónde le pusieron, generaron un plan. Ya sabemos dónde le pusieron. Ahora vamos al día sábado. Vamos al tiempo de ayuno, vamos al tiempo de reflexión, vamos al tiempo de meditación. Vamos a reposar aún del celular, de los medios de comunicación. Vamos a reposar de los agitados de esta vida. Esos días en Jerusalén estuvo muy caliente, mucho movimiento, fiesta de Pascua, 1 millón de gente, la muerte de Jesús. Vamos a descansar, vamos a apagar las redes sociales, vamos a apagar el celular. Vamos a venir el sábado, vamos a venir a orar por nuestra familia, a dolernos delante del Señor por nuestra familia, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los nietos, porque es una carga que tenemos. Y qué mejor momento que venir, hermano, en reflexión, en solitud, con su Biblia, con una actitud de tirarse siquiera en el piso, solamente para encomendar a su familia delante del Señor. Estas mujeres reposaron, estas mujeres descansaron, lo mismo que nosotros. Si el Señor permite, lo vamos a hacer en el día de mañana. Hermano, un día que no se ve todo el tiempo. Yo no sé si cada 7 años el primer sábado del mes cae dentro de la Semana Santa. Hermano, y a nosotros nos corresponde en el día de mañana venir con una actitud reflexiva. Mire, las mujeres le llevaron ventaja a los hombres, pero muchas ventajas, porque fruto de la meditación, fruto de la reflexión, generaron un plan para entonces el primer día de la semana, domingo, ir temprano a la tumba y terminar de hacer lo que comenzaron el viernes anterior, que era ungir el cuerpo de Jesús. Pero tremenda sorpresa, y eso lo dejamos para mañana y para el domingo. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya, gracias te damos, Señor. En caso de que haya alguna persona que voluntariamente quiere entregarle su vida a Jesucristo,
se quiera reconciliar con Él, esta es la oportunidad. Si el Espíritu Santo del Señor ha tocado tu vida, tu corazón, tú puedes hacerlo público ahora, levantando tu mano o pasando aquí al frente, entregándole tu vida a Jesucristo. Gloria a Dios, qué linda oportunidad de hoy ocupar el puesto de aquel hombre que Cristo le dijo: tú estarás conmigo en el paraíso. Pablo dice que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos sentados juntamente con Jesús en el reino de los cielos. Alguien que quiera recibir a Cristo, entregarle su vida al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por ese sacrificio expiatorio. Señor, tenemos que vivir con esto como lo hizo Pablo, de una forma radical, tomar una decisión de apreciando quién eres tú y qué hiciste tú, entonces vivir en consonancia con eso, Señor. Ya no podemos vivir nosotros, ahora tienes que vivir tú en nosotros, Señor. Ayúdanos a que el resto de nuestros días en la tierra lo vivamos agradándote a ti. Es lo único que tú nos pides, Señor, que podamos agradar a alguien que dio su vida completamente por nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por haber pagado el precio, una deuda impagable, Señor. No podíamos hacerlo, pero Cristo lo hizo por nosotros. Todas las familias, Señor, te adoramos y te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Vamos a cantar esta canción, Tierra de Palestina. Es una canción que tradicionalmente, por muchos años, yo creo que desde el tiempo del pastorado del pastor Moreno, siempre se canta en este tiempo. No sé por qué nunca la cantamos en otro momento, siempre lo hacemos el Viernes Santo. Es una canción que tiene un impacto muy grande, sus letras, la música, y va a estar en la pantalla y todo el mundo la puede cantar. Mañana sábado, si usted puede venir con todo y su familia en una actitud completamente de humillación, vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana. El que tenga familia, el que pertenezca a una familia, el que le preocupa a su familia, aunque usted no pueda ayunar por la edad que tiene o porque tiene tratamiento médico, haga lo posible por llegar. El domingo no hay escuela dominical, el culto comienza a las 2 de la tarde y estaremos hablando, hermanos, del fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a alabar a Dios con Tierra de Palestina. Amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado y en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito
Gloria, gloria a Dios. Hermano, vamos a decir nuestro verso lema para ser despedido. El Salmo 19:14, todos juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos mañana.